Bienvenidos a Persona Bajo el Caos, el podcast donde se hablará de temas importantes de salud mental de forma amena e irresponsable. Yo soy Ximena Stocondor. Y Kelly Aldazábal. Muy bien. ¿De hoy qué hablaremos, Kelly? Hoy vamos a hablar acerca de la mala praxis o la mala práctica, un poquito acercándonos al Día del Psicólogo, como un programa de repente especial. ¿Qué es la mala praxis? Es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. En la práctica médica, un profesional podría generar una mala práctica a través de un daño físico o emocional, debido de repente a la mala intervención que puede realizar. Mientras que en la psicología clínica, una mala práctica se enfatizaría en un daño de tipo emocional o psíquico, debido a las características de naturaleza verbal que a veces nosotros podemos realizar en el tratamiento psicológico. Exacto. Y no solamente es este tipo de daño, bueno, sí hacemos un daño emocional y psíquico al consultante, pero es más que todo también en la forma en cómo nosotros emitimos el mensaje, porque se supone que nosotros al momento de tratar con la persona no tenemos que tener ningún prejuicio, ninguna limitación, ¿no? Y generalmente se puede observar en algunos casos que varios psicólogos ponen sus prejuicios primero antes de tratar a la persona, como por ejemplo prejuicios acerca de la homosexualidad, prejuicios acerca de que tienes que acercarte a Dios. Entonces, este capítulo no es necesariamente para criticar, bueno, sí, pero también es para exponer este tipo de situaciones y que las personas consultantes que si en ningún momento van a sesiones, a consultas psicológicas o a consultas psiquiátricas, sepan y detecten qué es lo que está pasando antes de ser tratadas para que no caigan en la mala praxia, ¿no? Es importante conocer para prevenir. Eso es lo que se quiere hacer aquí, exponer para que se informen, conozcan y no solamente se queden con nuestro comentario, sino que también busquen información y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Muy que sea bien, de repente la semillita que estamos sembrando para que pueda de repente surgir la duda. Y creo que con la duda ya uno puede aprender mucho más. Exacto, exacto. Y aparte que también nosotros en algún momento, lamentablemente, por ser personas, en su momento, personas con poca experiencia, sí se hizo una mala praxis en su momento, ¿no? Pero también es tratar de reconstruir eso, tratar de reconciliarnos con nosotras mismas, de sí hice una mala praxis, me disculpo con esa persona, con ese consultante en ese momento y tratar de reparar eso, porque eso es lo más importante, no negar que pasó, sino repararlo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué se considera una mala praxis? A ver, vamos a ser sinceros. ¿A qué se considera una mala praxis? Cuando de repente, como se dice, la friegas o cometes un error muy fuerte con tu paciente o tú mismo eres consciente de que de repente no le estás ayudando, sino de repente le estás haciendo un daño más bien. Sí, pero también eso incluye mucho, yo siento que eso incluye mucho el ego, porque cuando tú te das cuenta, o sea, tú solamente te das cuenta que estás fallando y hay algo dentro de ti que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y bueno, y cedemos a ese no lo hagas porque es la conciencia, pero hay muchas personas que no tienen esa voz que te dice no lo hagas o los estás estafando, sé lo más profesional posible. Hay muchas personas que no lo tienen. ¿Tú has conocido a alguien así? Sí, si tú hablas del ego, por ejemplo, aquella persona que cree que lo que pasa es que tienen que entender que en psicología hay muchas especializaciones, formaciones, después como que preparar en un tema en específico y con algún tipo de intervención en específico, ¿no? Hay personas que consideran que su formación o el área en el cual ellos trabajan, por ejemplo, no sé, pues soy psicólogo cognitivo-conductual. Entonces considero que solamente mis técnicas y mis herramientas sirven para todo. Y si de repente hay alguna que
no sé, que me han dicho que puede ser mejor por ahí para algún diagnóstico en particular, mi ego me cega de decir no, porque solamente el mío tiene este respaldo científico, entonces solamente el mío puede valer, entonces al paciente le mandan 8 sesiones, 10 sesiones, cuando creo que de una u otra manera son conscientes de que no, pues que de repente esa técnica para ese tipo de diagnóstico, para esa persona, no va a funcionar. ¿Por qué de repente hacer que gaste las 8 sesiones, 10 sesiones, cuando sabemos que las consultas no están tan bien remuneradas, pero incluso el precio que tienen para muchos es un gran esfuerzo? Entonces, ¿por qué de repente llegar a ese punto y no decir, sabes qué, no es mi área? Otro tema, de repente yo estoy especializada en trabajar con puros pacientes con trastornos alimenticios y me viene una persona de repente que está atravesando, no sé, problemas de lenguaje. No lo voy a trabajar porque no es mi área y no voy a ser buena, mis resultados no van a ser óptimos. Lo voy a terminar haciendo orientación y consejería y no va a servir. Entonces, creo que desde ahí ya estamos hablando también de mala práctica. Sí, pero yo tengo que acotar eso de que se ve mucho, justo lo que acabas de mencionar, se ve mucho en lo que son los consultorios que tienen a niños y adolescentes, ¿no? Generalmente por el mismo hecho de que atienden a niños y adolescentes, contratan a bachilleres, a personas recién egresadas, que no está mal porque obviamente pues tú sales con una preparación académica, pero que esos consultorios le dan todo, ya, atiéndeme este niño con TEA, atiéndeme este niño con hiperactividad, atiéndeme este niño con problemas de lenguaje, y no hay como que un filtro o una capacitación de realmente lo que tienes que hacer. ¿Por qué contratan a estas personas con bachiller o por qué contratan a estas personas recién egresadas? Porque pues, exacto, porque son, o sea, es ¿cómo decirlo? Pagas menos que si contratas a un especialista, ¿no? Y aún así, siendo especialista, tú y yo sabemos que peleamos para ganar un sueldo mínimo. Entonces, es un tema no solamente de la misma praxia del psicólogo al momento de atender a los consultantes, sino también es quien hace los contratos, quien hace los consultorios, quien hacen estas clínicas de atención, quien te obligan porque abusan de tu necesidad de conseguir un trabajo, de tu necesidad de conseguir dinero, te obligan ya, bueno, voy a hacer lo que me dices porque si no me vas a votar y de aquí es muy difícil conseguir otro trabajo. Entonces, no solamente es el psicólogo quien lo hace, sino también la persona que te contrata y te obliga a hacer eso, ¿no? Y que muchas veces ese jefe también termina siendo psicólogo, que es un psicólogo que es como que... Exacto. Porque tengo personas que trabajan, que es una psicóloga que ya tiene 30 años, ejerciendo 40 años, que ya puso su consultorio particular, tiene su nombre, como se dice ya, una marca ganada, y ella de repente ya ni siquiera lo ejerce, simplemente utiliza practicantes, utiliza bachilleres o incluso pone la modalidad de internado y es el interno simplemente que hace todo la labor, que no está mal, creo que las dos vamos a coincidir que los jóvenes, bueno, somos jóvenes, pero los más jóvenes necesitan la práctica para poder aprender, o sea, necesitan de repente un poquito como que estar en cancha para aprender, pero tiene que haber como que una secuencialidad, como que incluso un protocolo de cómo es que uno va avanzando, con qué tiene que haber una acompañamiento. capacitación, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice mi internado en un hospital nacional, pasamos por un periodo de capacitación, o sea, yo reconozco que ingresé a ese hospital y no sabía nada, pero la persona quien impartía, quien era responsable del internado, y hizo un tiempo de capacitación donde nos hacía ver, consultar, nos preguntaba cosas. Ese tiempo fue muy valioso para mí, pero es que no todos tienen esas oportunidades, lamentablemente. He consultado con otros compañeros de la misma universidad, pero que hicieron prácticas en otros hospitales y tienen experiencias muy malas. Felizmente yo sí la pasé muy bien en mi internado, pero lamentablemente otras personas no. Entonces esas personas terminan, egresan, se van a sus trabajos y pues la situación no cambia mucho porque ingresas a un consultorio, ingresas a una
a un trabajo y la capacitación a veces ni hay, simplemente te dicen tienes que hacer esto, esto, o atiende a este niño que la psicóloga se fue de vacaciones, atiéndelo, y tú ni siquiera sabes hasta dónde ha avanzado hasta dónde ha avanzado esta psicóloga con este niño o con este paciente, ¿no? Simplemente le dicen, ya, entrégale estas hojas y dile que dibuje una persona bajo la lluvia. Eso, o para llenar la sesión o llenar el hueco, porque ya vino, y aplícale tal prueba. Y es por eso el concepto de todas las personas que han tratado de buscar ayuda o apoyo psicológico en el Estado o de manera gratuita, porque evidentemente económicamente no lo pueden adquirir, que se llevan esa tan mala experiencia, este tan pésimo concepto de lo que es psicología. Es muy diferente, no sé qué también suena esto, pero tú le preguntas a personas de un estrato social A y B, porque tuvimos que hacer un análisis para el proyecto de Nuna. Tú cuando le haces la entrevista a ellos, el análisis como que más cualitativo, su experiencia con el psicólogo es muy buena, su concepto que tiene es como que sí, ¿por qué? Porque ellos han podido pagar a un psicólogo que realmente es especialista en su diagnóstico, que realmente le ha dado la hora completa para ellos, pero tú le preguntas a personas de otro estrato social que de repente han querido buscar ayuda psicológica, tú le preguntas, ¿qué es lo negativo? ¿Qué cambiarías? Ah, es que solamente te toman pruebas o te dicen que te sientes y te hacen esperar, te atienden solamente 20 minutos o 15 y te Eso, botan 20 del es mucho, consultorio. ¿ah? Exacto, entonces tú les preguntas y para ellos la experiencia, ¿para qué vas a ir al psicólogo? No sirve. O por las puras, eso es para, no sé, para los débiles. Y tantos prejuicios que hay o han existido a través de la psicología es porque ellos se llevan esa pésima experiencia y yo también hice mi internado, mis prácticas en un hospital del Estado y sí, pues, y daba mucha pena porque eran personas que para esas citas se habían matado, no sé, pues un día se amanecieron para conseguir la cita te la daban cada, no sé, 3 semanas, cada 4 semanas, realmente tenían un diagnóstico, eran personas que de repente sí sufrían de depresión, de trastornos mixtos, no sé, de un diagnóstico ya clínico, que no Claro, son solamente personas que venía, realmente necesitaban claro. esa no una ayuda, sino necesitaban esa consulta, necesitaban ese tiempo para ellos, porque de repente en su casa no tienen el espacio para que ellas puedan hablar sobre ese tema, personas, mujeres víctimas de violencia, que en la casa lo único que reciben son malos tratos, entonces ese espacio, esa, ponle media hora que puedan atenderte o que puedan darte, es valioso, ¿no? Porque también recordemos que esa persona está perdiendo el tiempo haciendo la cita, esperando la cola, esperando que la atienda la psicóloga, cuando en ese momento muchas personas son trabajadores independientes. Entonces, ese tiempo, todas esas, pongámosles 3 horas, que no es nada, o sea, 3 horas Claro, que o es más. mentira porque se demoran mucho más en ser atendidas. Es toda una mañana perdida para Exacto, que, exacto. ¿Y cuánta plata cuánta plata estás perdiendo en ese momento que la vas a usar ese mismo día para servirle la comida a tus hijos? O servirle la comida, o comer tú mismo, ¿no? Entonces, creo que la mala praxia no solamente parte de nosotros como psicólogos y de nuestra forma en cómo vemos las cosas, sino también es que estamos en un sistema que nos obliga a, a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo los psicólogos que trabajan en INSA o trabajan en salud, que lamentablemente están bajo un régimen que tienes que atender a la mayor parte de pacientes porque no ingresa plata. Y lamentablemente es así, pues. yo conocí un psicólogo que trabajaba para un lugar particular, pero que le pertenecen a todas las municipalidades, por no decir nombres, que ahí dentro del protocolo tú puedes venir por cualquier tipo de motivo de consulta, pero sí o sí tienes que pagar el paquete de evaluación psicológica. O sea, sí o sí, o sea, tú puedes venir porque, no sé, pues porque vienes por un proceso de duelo, porque de repente, no sé, perdiste el trabajo, ¿no? Algo por el estilo. Pero sí o sí tienes que pasar por una evaluación, o sea, pagar para que de repente te tomen el tema de inteligencia, de personalidad, para que te hagan dibujar y tienes que pagar el paquete de 4 o 5 sesiones y después de las 5 sesiones recién vamos a trabajar el tema que tú deseas. Y
ahí también, Y a te pesar de sacan que el informe, psicólogo, ¿ah? Y te sacan sí, informe. y tienes que pagarlo sí o sí. Y el psicólogo que lo hacía estaba en contra de ello, pero como tú dices, te obligan, no tienes muchas posibilidades de otros trabajos, al final tienes que terminar acatándolo aún sabiendo que eso no es lo adecuado. Súper, es que de verdad hablar de ese tema es bastante extenso. Está bien, tenemos bastante. Pero es que está bien, es parte, canalízalo, bótalo. Porque creo que las personas también parte de estos prejuicios que tienen con la psicología y con los psicólogos es porque no tienen conocimiento de esta situación, ¿no? Muchos conocemos la situación que viven los médicos, que es muy frustrante también, pero no son muy pocos los que realmente conocen la situación que estamos pasando o que pasan los psicólogos, los egresados, los bachilleres, los titulados, los colegiados, y no hay esa empatía hacia nosotros y tampoco no hay empatía de nosotros hacia nosotros mismos. Entonces es importante que se conozca, que se sepa, que se exponga para ver si en algún momento hay alguna solución, ¿no? Porque yo no le veo mucha esperanza, pero debe haber en algún momento, seguro que cuando yo ya no esté, va a haber alguna solución. Muy bien, pero X con eso, X con nuestra defoga. ¿Qué nos dice el APA? ¿Qué nos dice el APA que es una mala praxis? A ver. A ver, tenemos en primer lugar que puede ser el fallar en el diagnóstico de un paciente o empeoramiento de su condición. Luego tenemos la carencia del consentimiento informado al utilizar una particular técnica terapéutica o procedimiento. Eso es muy importante, que tú le expliques mucho al paciente. El paciente tiene derecho a saber cuál es la técnica que están aplicando en ti, cuál es el enfoque que tiene tu psicólogo, si tu psicólogo tiene alguna formación o especialización o solamente de repente terminó y es licenciado en psicología. Tienes derecho a tú saber eso antes de adquirir un servicio. Claro que evidentemente ese lujo a veces solamente se lo pueden dar a aquellos que pagan por el psicólogo, ¿no? Porque a veces en el Estado no hay mayor detalle de la información. No es que antes de sacar consulta haya como que el perfil, ¿no? Simplemente es como que admisión tienes a tal día, punto. En tu papel ya está. Y es el que te tocó. Pero esto es parte de lo que de repente deberían saber y es su derecho. La aplicación negligente de una psicoterapia, que eso creo que era lo que justo estábamos hablando, ¿no? El aplicar de repente una técnica o el seguir aplicándole una psicoterapia que sabemos que no va a funcionar, que sabemos que de repente ya lo hemos intentado un tiempo y tampoco ha llegado a buen puerto. Estaba viendo, no sé si has visto la serie La Gloria de Netflix. Sí, sí, sí. Ya, justo ayer he visto el episodio donde el chico, que evidentemente no supera, pues, ¿no? El tema de la pérdida de su papá, va al psicólogo y le dice, bueno, ya no voy a venir. Le dice, ¿por qué? ¿Te queda muy lejos? No, es que no me ha sanado. Y se fue. Y es como que simplemente cortó porque se dio cuenta de que no llegaba a buen puerto. Y creo que el psicólogo lo sabe. Tú sabes cuando no Sí, estás, evoluciona tu paciente. Tú sabes cuando lo sí. que tú estás haciendo no hay ninguna mejoría. Y si tú lo sabes, ¿por qué seguir haciendo que asista todas las semanas cuando solamente se convierte en una conversación cordial de qué tal tu día? Bueno, hay que hacer actividades diarias, pero sal con tus amigos sociales. O sea, ¿para qué llegar a ellos si tú sabes que no está? La psicología, quizás algunos, no sé, piensan que solamente es conversar. Sí es una ciencia. Sí estudiamos, llevamos Sí. cursos de conducta y comportamiento. Hay investigación. Entonces, creo que ahí se explica muy bien la aplicación negligente de alguna psicoterapia. Lo No, y continúas leyendo. también una cosa que quería acotar es que Dime. también cuando se habla de la aplicación de psicoterapias, también basamos mucho en nuestras experiencias o nuestras creencias y nuestros prejuicios, porque hay muchos psicólogos que empiezan a hablarte de cosas mágicas. Está bien que tú creas en eso, está bien que participes en algunas actividades que puedan ser no científicas, pero Lo tú que te no haya puedes ir. funcionado a ti de repente te funciona. Ajá, exacto, ¿no? Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que creas en eso, no tiene nada de malo que creas en Dios, pero tienes que ser objetivo en el momento
que vas a impartir, que estás atendiendo a un consultante. Porque yo recuerdo que una vez una consultante me dijo, ¿y tú eres de las psicólogas que hacen numerología? Y yo así de, ¿qué? No, obviamente ni siquiera sabía de qué trataba eso, pero ella me comentó que se había conocido a unas psicólogas que aplicaban esto, ¿no? Aplicaban la magia, aplicaban el Reiki, aplicaba las constelaciones familiares, que no están comprobadas científicamente. Yo no juzgo a que las personas puedan creer en eso, si las practicas, si tú has elegido practicar eso y crees que te resulta chévere con eso, pero no puedes no puedes ir donde otras personas y más que todo en la situación que están los consultantes y decirles practica esto porque esto te va a hacer bien. No, eso es lo más importante. Hay que ser muy Claro. delicados con este tema, porque son personas que, así como los médicos, están confiando algo para que entre los dos encuentren alguna solución o algún alivio, pero eso no funciona. Entonces hay Claro, que por ser... ejemplo, yo siempre trato de comparar o hacer metáforas entre la salud mental con la salud física. El médico, por ejemplo, en un diagnóstico de cáncer, hay muchos mitos de que si tomas tal planta o que si te tomas tal licuado te va a sanar del cáncer. Quizás, si estoy seguro que habrán médicos que dirán, oye, sí, de repente sí, o oye, tal paciente de verdad se sanó de milagro y de repente le funcionó. Pero el médico, por más que pueda creer eso, tenga por ahí algunos chispazos de cosas que pueden haber pasado, como que sus experiencias, jamás el médico te va a recomendar que te lo tomes, porque aquella cosa que no ha sido primero comprobada científicamente, pues no, porque no sabes si hay otra repercusión a nivel de salud que de repente te pueda hacer daño, quitando las excepciones, claro está. Pero dentro del promedio, no, pues aquello que no tiene una validez científica, por ejemplo, a mi hijo ya le quieren pasar el huevo. Quizás ha funcionado, quizás mucha gente cree que pasando el huevo se le quita el susto, quizás, pero científicamente no hay una comprobación de que realmente el huevo te quita el susto. De repente simplemente está llorando porque mi figura de apego principal, como es mi mamá, no está dentro de mi visión. Porque de repente, no sé, pues hay otra necesidad física o fisiológica que necesito y por eso es mi llanto. Ahora, hay gente que le cree y lo funciona así, pero yo no le voy a decir a mi paciente, oye, pásale huevo a tu hijito, de repente por eso está asustado. No se puede. Sí. Sí, más que todo eso, ¿no? Que tú hagas que el paciente haga esa conducta. Y es normal que nosotros nos dejemos llevar por pues algunas creencias religiosas o mágico-religiosas, porque es parte de la conducta humana. No puedes negar algo que el mismo ser humano ha creado para sobrevivir, como es la magia, como es no, la creencia en la magia o la creencia en la religión. Pero cuando estás en un plano ya de trabajo, donde se supone que por años la psicología ha peleado para hacer una ciencia, no vas a contrarrestarlo diciéndole que tome flores de Bach. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos. Mucho también lo que se tiene es la manipulación emocional o abuso físico. Y sí, no necesariamente tengo conocimiento acerca de un abuso físico, pero sí he escuchado de algunos psicólogos que abusan de la confianza del consultante. Que psicólogos que buscan a los consultantes por Facebook y le comienzan a hablar. Cosas que no tienen nada que ver con, ok, tenemos una cita para la consulta hoy, sí, chévere, bye. No, sí he conocido, bueno, no han sido mis amigos, solamente han sido personas que he visto, que he conocido, con las que he hablado, pero nada más, que sí han hecho ese tipo de cosas, ¿no? Esa negligencia, esa mala praxia de intimar con consultantes, mayormente mujeres,
pero también he conocido psicólogas que han hecho este tipo de malas praxias, ¿no? Claro, y ahí es donde caen las anécdotas de tuve una relación con mi psicólogo. Sí, Bien, entonces, la comidilla. O ¿qué sea, más es mala praxia? Fallar en el tratamiento adecuado de un paciente, manipulación emocional o el abuso físico. Me ha pasado psicólogas que tienen, por ejemplo, a sus pacientes, mujeres que son víctimas de violencia física o psicológica. Y a veces la manera de querer salvarla a la paciente o que deje al agresor es manipulándola, como que, pero si te hace sentir mal, pero si te está haciendo llorar, pero ¿qué esperas? Si tu hija no lo está viendo, o sea, en vez de aplicar algún método, es como que utiliza mucho a veces la manipulación. es que ese es el problema, como tú mismo has dicho, salvar, ¿no? Y nosotros no salvamos a nadie, somos personas comunes y corrientes que en algún momento se nos ocurrió estudiar psicología y lo estamos haciendo, y ahora lo estamos ejerciendo. Pero no somos más que eso, personas comunes y corrientes, no somos el elegido de Dios ni el elegido de nadie. No podemos salvar a una persona que no quiere hacerlo. Entonces, si esta persona, si esta mujer víctima de violencia en este momento no toma las decisiones de dejar a esta persona, no se puede hacer nada. A lo mucho se puede acompañar psicológicamente para que ella para que ella bote su dolor, ¿no? Sus quejas. Pero en algún momento se dará cuenta, pero tampoco es tu responsabilidad que se dé cuenta. Claro. Y bueno, Simplemente llegará. claro, y algunos otros ejemplos que seguramente van a ver, pero bueno, ya saben, no pueden manipularlos emocional ni tampoco en el abuso físico. Otro, falla en la adecuada supervisión de un paciente en particular, de aquellos que están en riesgo de dañar a otros y así. Me imagino que aquellos pacientes que, por ejemplo, sabemos que tienen... Es diferente tener solamente pensamientos suicidas a ya tener planeado cómo suicidarte. Y creo que eso tú identificas mucho en un paciente. Cuando solamente es un pensamiento, una idea, me gustaría morirme, a aquella persona que ya lo tiene planificado, que sabe cuáles pueden ser las circunstancias, qué día. Entonces ahí tú te das cuenta que es un paciente que está en un alto nivel de riesgo y ya más allá de tu secreto confidencial que puedes curar, creo que ya llega a otro nivel y te das cuenta que de repente hay cierta intervención que tienes que hacer, pues, ¿no? Claro, ¿Estoy mal? más que todo Estoy bien, eso. ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Ahí es donde vienen las redes de apoyo, ¿no? Ahí donde nos movilizamos y vemos las redes de apoyo. La familia es la más importante, ¿no? La primera red de apoyo es la familia. Si la familia no está colaborando, los amigos cercanos. Si no están colaborando los amigos cercanos, internada. Internada, ya es que se la lleve la policía. No, mentira. Pero No, sí, pero sí, es verdad. El internamiento. Muchos de que los se lo lleven pacientes los bomberos, por favor. Sí, muchos de los pacientes a veces necesitan o requieren un internamiento, que eso también es otra cosa. A nivel de los hospitales de salud mental, no sé, el Noguchi, el Valdizam, es muy difícil, demasiado papeleo. Claro que también es por el exceso de pacientes, pues, ¿no? Es como que es una sobrepoblación, pero lamentablemente, si tú ahorita quieres internarte, porque no sé, tienes un trastorno bipolar, algún trastorno, Una algo, no sé, crisis, estás tienes claro, una crisis de cualquier no, tipo de trastorno. claro, no hay a donde tú vayas, a no ser que quieras comerte todo eso del Estado. Es O que dime, a sí, ver. pues, exacto, primero tienes que saber, si eres una persona de bajos recursos económicos, tienes que sacar tu cita en el CIS, que es un día antes, irte a consulta del psicólogo en general, del hospital, que te haga una transferencia, de la transferencia, irte al Noguchi, que hagan el tratamiento del Noguchi, y eso, si encuentras plaza en el Noguchi, o sea, ahí ya se te quitó la crisis, o al menos ya Ay, lo ya, hiciste, ¿no? me acordé. Ahorita, por ejemplo, hay unos TikToks que me aparecen donde dice, donde cuando vas a tu psicólogo del seguro y sacan una canción donde dice, límpiate esas lágrimas, lava tu calzón y tómate esa agua a ver si te sale amor propio y como que ya ándate. Y ese Sí. TikTok se ha vuelto viral en muchas personas que lo hacen. Cuando voy al psicólogo del CIS, cuando voy a sacar mi cita de salud, y es porque es esa la experiencia que tienen con sus psicólogos a nivel del Estado. Entonces, o sea, es una realidad, no es que algo muy, muy
de cuando en cuando, no, o sea, pasa, porque todo el mundo, y tú lees los comentarios, hay cantidad de comentarios que se vuelven virales, donde todos cuentan sus propias experiencias y es un caos. Otro ejemplo más también, donde te das cuenta que a nivel particular de repente es caro, donde dice, cuando quieres sacar cita con el psicólogo, o sea, a nivel particular, y ves que te cuesta 2.000 soles, y la canción cambia, ya estoy feliz, ya me sané, ya no tengo nada. Se pasó la depresión. Se me pasó la depresión, exacto. Son videos que por ahí se nos cruzan. Y te das cuenta que incluso la salud mental es un privilegio. Esa es la palabra, que incluso la salud mental es un privilegio. Creo que todo nivel de salud, al menos si quieres algo de calidad, termina siendo un privilegio. Y creo que son pocos los privilegiados. Uh-huh. En fraude, perdón, uh-huh. Continúa. Sí, ok, bueno, tener relaciones sexuales con el paciente también. Ay, no, yo ni siquiera los tengo agregados al WhatsApp. Mira, el WhatsApp está muerto. Mi WhatsApp lo único que tiene de imagen es un dinosaurio, psicólogosaurio. Y luego no tengo ningún contacto con ningún consultante. En Facebook a todos los tengo bloqueados. Nadie me puede agregar. Yo soy de las personas que digo, tú estás allá, yo estoy acá, tenemos una reunión en este momento, una consulta y ya. Ya. Luego regresa por allá, me regreso por allá. Exacto, no quiero saber nada. Ya, bueno, ahí sí. Es parte de mi personalidad, perdón. Claro, ahí diferimos. Yo sí ahorita estoy en busca no sé, de desarrollar mi marca personal para que de repente pueda llegar a más personas. Estoy en proceso recién estoy iniciando mis pininos, pero ya saben que tener relaciones sexuales con tu psicólogo, psicoterapeuta, es una mala práctica. No es amor, no es enamoramiento, no es que encontré el amor de mi vida justo ahí, no. Ay, es una mala práctica. Y yo sí, amor de tu vida, esas cosas no existen. Esas cosas, eso es un invento de los papás. Muy bien. Seguimos a partir del 12, sigue tú, Sime. Ya, fraude, obtención de un beneficio, lucro personal o explotación del terapeuta hacia el paciente. ¿Cómo obtienes un beneficio? Claro, cuando haces un informe trucado. ¿Qué pasa? Me buscó justo un paciente que lo denunciaban por tratamientos indebidos. Virga. Sí, que quería un informe psicológico, que igual yo sé que ese informe no le va a servir de mucho, porque para el Estado un informe de manera particular no es relevante. No. Cuando es juicio tiene que ser del MINSA. Claro, exacto. Pero, bueno, él venía como que, y en lo que me palabreaba, porque al final son muy, verborreicos, uh-huh. Me decía, pero claro, me han dicho que el informe tiene que salir a mi favor. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué manera tan sutil? ¿Qué manera tan sutil de decirme, hazme un informe, por favor, donde salga que yo estoy todo bien? Pero ponte el chisme todo, pues completo. Ay, hija. O sea, básicamente eso, me llamó, que me contó toda la situación, yo le cortaba, señor, no es necesario, solamente separar la cita y ya usted me contará, yo ahorita no tengo papel ni lapicero y esto es dato importante, tratando de decirle que por favor ya no puedo, que me corte, pero bueno, él seguía tratando de hablar, y en una de esas es donde me dice, y claro, y a mí me ha dicho mi familiar que trabaja no sé dónde, que el informe tiene que ser, tiene que ser favorable para mí o tiene que favorable para mí. Que no tiene ningún problema. Y seguro que no tiene ningún problema, solamente tiene este tipo de pensamientos de que él no hizo nada malo, solamente la tocó. Ay Dios mío, ya el paciente no sé si me escuche, pero lo que me dijo fue... o lo que me dijo fue, es que yo soy muy cariñoso y he aprendido que siempre hay que abrazar, que siempre soy de dar abrazos o saludar siempre con un beso. Ay, ahí se activó mi red flag. Cositas que pasan. Y bueno, pero también aquí, no, sí, obvio, ahí todo como que ya no se llamará Dalai Lama. Pero esto, por ejemplo, a mí es algo, no me pasa de manera tan cotidiana, primera vez que me ha pasado, la verdad, pero
hay que reconocer que hay personas y hay psicólogos que no solamente queda en propuestas, sino psicólogos que este es su tipo de trabajo, que están acostumbrados a adquirir una gran fuente de ingresos a través de este tipo de práctica, porque sabemos que en el mundo legal, así como tú sabes que hay ciertos abogados que él sí te va a ayudar con tal tema, sabes, oye, llega tal psicólogo, él sí te va a redactar el informe. Entonces, es porque existen profesionales que sí aceptan este tipo de trabajo, bueno, Sí, evidentemente. sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí, sí hay ese tipo de personas, lamentablemente, ¿no? Que hacen este tipo de trabajos. También hay otros profesionales que pues tienen un consultante que trabaja en la política, trabaja en cierta empresa y como que van ahí metiendo interés para que contraten a su hijo, para que contraten a sus familiares o para que incluso a él mismo lo contraten, ¿no? Siendo Claro. todavía el consultante siendo todavía su consultante de él. Entonces, sí hay personas que se aprovechan de este tipo de cosas, que es una mala praxis, que está mal, gente, no se deje hacer esto, por favor, usted tiene derechos y los tiene que hacer cumplir. Pero sí, si tienen algún trabajo, por favor, contrátenme, porque yo no tengo ninguno. Okay. Otra mala práctica también es el suicidio de un paciente. Claro que es un suicidio cuando tú no has hecho nada, cuando de repente no, por más que, como explicamos hace un ratito, debiste quizás ya ir a buscar como las redes de apoyo o pedir de repente un poco de acompañamiento de más personas, porque uno se da cuenta cuando el paciente ya no solamente queda en pensamiento, como repetí, ¿no? Bien, es el último. Ujú. Bien, Sí, para los que no es se han el dado último. cuenta, les hemos mencionado 13 ejemplos o que dice el APA que son de mala práctica. Ajá, Igual lo sí. podemos meter por ahí de repente en una imagen para que las personas lo puedan leer con más detenimiento, más allá de la explicación que hemos dado. Ujú. Ya bueno, ya hemos comentado de que sí hemos visto mala praxis, sí la hemos visto. La hemos visto, hemos sido testigos, en algún momento también hemos sido víctimas de la mala praxis. Mm, que, que ya hemos dado nuestro argumento de que por qué también se da, quieras o no, en algún momento lo hemos hecho, porque simplemente una persona, un jefe o una autoridad dijo, si no haces esto, te despedimos o ya no trabajas con nosotros y pues uno tiene hambre, ¿no? Uno tiene hambre y se obliga a hacer este tipo de cosas. O como cuando eres interno también. Creo que la mayoría, esta experiencia la hemos tenido cuando somos internos. A ver, para los que no saben, de repente en psicología tú estudias tus años de carrera. En el caso de la Villarreal, porque somos villarrealinas, hemos estudiado 5 años teórico, o sea, no teórico, teórico y práctico, pero en aulas, y un año haces de internado, que es tu sexto año. Sí o sí tienes que hacerlo porque si no terminas el internado, pues no terminas la carrera, evidentemente. Entonces, ese año todos somos distribuidos a diferentes hospitales, centros, no sé, a donde tú desees hacer tu internado, tus prácticas preprofesionales. Entonces ahí es donde la mayoría, o en el caso de nosotras, hemos terminado en lugares del Estado. Yo terminé trabajando en un hospital y del MINSA y Ximena también, hospitales diferentes, creo que quedaban bastante lejano, pero ahí hemos tenido experiencias donde ves de todo, pues, ¿no? Y creo que ahí fue donde tú terminas haciendo lo que tu psicólogo, tu licenciada te manda. ¿Por qué? Porque también la falta de experiencia, tú consideras que ellas son las personas que saben lo que están haciendo. Que si ellas te dicen, toca hacer esto, toca hacer otro, pues tú lo haces. Entonces, luego, conforme van pasando los meses, porque son 12 meses, comienzas a identificar dónde es que esto no era necesario, o esto no era así, o a la psicóloga le gusta trabajar de esta manera, o mejor dicho, no le gusta trabajar, Explorar por de eso es esa que manera. nos manda, sí, no le gusta hacer. Entonces, no, entonces ahí donde tú te vas dando cuenta, te sirve mucho de experiencia, pero nosotros solamente fuimos un año más de tantos, de gente de miles que van al hospital, solamente es algo chiquitito a comparación de lo que seguramente aún sigue sucediendo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es una realidad.
para que de repente aquellas personas que tienen el concepto de qué cosa es un psicólogo y solamente han tenido ese tipo de experiencias, decirles que no son las únicas, que de repente hay mucho más que pueden comparar con lo que estamos mencionando y que hay otros tipos de tratos. Sí, sí, lamentablemente las cosas a veces no son como nosotros esperamos, a veces planeamos unas cosas y nos sale algo diferente, ¿no? Y está bien, y está bien. Y pues en el ámbito psicológico es importante que hayan estos espacios para que los mismos psicólogos lo escuchen, lo analicen, lo debatan de repente, ¿no? Y también para que las mismas personas que van a consulta también lo sepan, tengan un poco de empatía con ese practicante, con ese interno que lamentablemente pues le está tomando la misma prueba en las dos consultas que va, que tenga un poco de empatía con los que tenga un poco que tenga un poco de empatía con ese trabajador de psicología ocupacional que lamentablemente pues tiene que atender a varios trabajadores al mismo tiempo. Que tengan esa empatía, ¿no? Y que también los mismos practicantes, los mismos internos, los mismos trabajadores, psicólogos, tengan esa empatía con otros psicólogos y con los mismos trabajadores o con los mismos consultantes, porque esta situación, como dije en un principio, no sé si vaya a cambiar, espero que sí, no sé si sea pronto, espero que sí. Entonces, al menos acompañarnos en este espacio, ¿no? Acompañarnos en la empatía que uno a uno pueda tener y que los dos la están pasando mal, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque por ejemplo me acuerdo cuando yo era interna y ya, no sé, pues la psicóloga me dice, se le toca tal prueba, tómale, y ya le tomaba. Y la siguiente que venía, que era como en 3 semanas, justo me tocaba a mí también y justo la licenciada era como que ya, tómale esa prueba también. Y era como, otra prueba y otra vez al mismo. Y me acuerdo que era como que, ¿y cuándo voy a hablar con la psicóloga? Y me decía, No, y también, ¿cuándo voy a decirle? exacto, no, y es que también hay que ser conscientes que la mayor cantidad de personas que llegan a los hospitales del MINSA o los hospitales sí, más que todo del MINSA, son personas que a veces son analfabetas, que a veces no saben leer, no saben escribir. Entonces yo no me voy a ser tan inhumana de darle una hoja de ciento y tantas preguntas para que me responda cuando me lo puede decir, porque esa persona no tiene las herramientas para poder realizar ese test o esa prueba. Entonces... Me he acordado de un caso que a mí trabajar en ese hospital, porque era justo de un cono, me afectó mucho. Creo que interdiario llegaba como que con un sentimiento acá de que, pucha, yo era muy, muy, muy privilegiada. Tenía muchos privilegios a comparación de ellos. Sí. Me acuerdo que había sí, de verdad, sí, porque uno dice, sí, de verdad, uno dice, o sea, yo decía que sí, pero ahí fuera como que te chocas con la realidad. Me acuerdo que había una paciente, era una señora bastante mayor, su hijito, tenía algún tipo de retraso, pero tenía también esquizofrenia. Ya era un paciente con esquizofrenia y que tenía muchos delirios o alucinaciones con un poco de episodios de agresividad, ¿no? Era un poco violento. Y la señora vendía caramelos, porque ella cuando venía al hospital venía con su bolsita de caramelos en una bolsita negra, no es que venda, sino una bolsita negra cargadito, se le notaba bastante humilde, el hijito, la señora era bastante mayor, el hijo no les pasaría de los 30, tenía esquizofrenia, retraso, y para ella era todo un día, como tú dices, de trabajo vendiendo esa bolsita de caramelos probablemente para comer, amanecerse sacando la cita, porque sacaba también para psiquiatría, toda la mañana sentada, porque tú no sabes qué turno eres o qué tanto va a demorar el anterior paciente, y si no te llaman, te fregaste, porque o te pasan al final, o simplemente si el psicólogo o el psiquiatra ya no quiero atenderte porque ya te llamé. Entonces era estar toda la mañana ahí, como se dice, agarrándolo a su hijo, como quien agarra a un niño de 2 años o de 1 año, y eso es bastante desgastante. Quédate quieto, pero no, ve para acá. Y así aguantar las miradas del entorno, porque todos los que están sentados en el mismo lugar es como que están como que así, con miedo, con temor, que sí, de una cierta manera es como que discriminación.
Y una vez me acuerdo que la psiquiatra faltó. Y los pacientes desde las 6 de la mañana, eran las 9:30, no llegaba, y creo que a las 9:30, 10, recién llamó a decir que no iba a venir. Y les mandó a reprogramar la cita. ¿Qué significa reprogramar la cita? Anda a admisión a ver cuándo hay ese espacio. ¿Cuándo había ese espacio? Era como que de aquí a un mes, mes y medio. Y la señora en su desesperación era, pero porque el psiquiatra te da pastillas para el mes. Mis pastillas se acaban, ¿dónde consigo más pastillas? Su hijo necesita las pastillas, porque hay que entender que si es un paciente agresivo, si no está con medicación, pues esto se activa, ¿no? A un nivel bastante alto. Entonces, y quien paga los platos rotos es ella, porque a quien agrede es a ella. sí. Y en agresiones podemos hablar de, incluso hay pacientes que utilizan hasta cuchillos, vidrios, y O son, agresiones sexuales también. también, ajá. Entonces no es algo como que te insulto o soy tosco, no, o sea, llegan a niveles fuertes. Entonces, imagínate, el solamente pensarlo y ahorita recordarlo es muy complicado, muy doloroso, porque ver su rostro, ¿y ahora qué hago? Y ella pedía ayuda, y lamentablemente en los hospitales del Estado a veces no hay tanta empatía o asertividad al momento de decir las cosas. Es como que, pero anda ya y pregunta, pero anda ya, pucha, entonces ven mañana otra vez, pues a ver si la psiquiatra te acepta, a ver si te quieren dar adicional. Voy a otra vez, o sea, todo el mundo te pelotea, y como tú dices, hay muchas personas que son analfabetas o que tampoco saben comunicarse. Es como que hablan desde la timidez, hablan como que para adentro, es como que, ¿qué me dices? ¿Qué? Entonces, son situaciones muy tristes, que yo sé que de esas, muchísimas más, y yo también tengo muchas anécdotas, pero es un ejemplo ahí claro de lo que sucede en el Estado. Triste. Sí, sí, y también en el tiempo donde nosotras estábamos, ya había adicionales. Creo que de unos años para aquí ya no se da adicionales. Wow. O sea que obligatoriamente tienes que sacar tu cita. Entonces, Wow. el servicio no sé si ha mejorado o posiblemente ha empeorado. Sí. Bueno, con esta perspectiva muy negativa de la vida, nos retiramos. Por favor, vayan a deprimirse con confianza. Ok. Bien, cierro. Al final todos somos personas tratando de compartir nuestro caos. Gran caos que Gracias. tenemos. Gracias. Adiós.